Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Laura. Y yo soy Carlos. Estamos aquí una vez más para ayudaros a practicar y aprender español con conversaciones que podéis usar en la vida real. Exacto. Recordad que, como siempre, podéis activar los subtítulos en vuestro idioma si os resulta un poco difícil seguir la conversación solo en español, pero os animamos a intentarlo primero. Es un gran ejercicio. Muy bien. Laura, ¿qué tal estás hoy? ¿Tienes hambre? Hola Carlos, estoy muy bien, gracias. Y sí, tengo mucha hambre. Por eso he pensado que hoy podíamos hacer algo diferente, algo práctico y delicioso. Ah, sí. ¿Algo diferente? Me gusta cómo suena eso. ¿De qué se trata? ¿Qué vamos a hacer? Hoy vamos a cocinar juntos. Vamos a preparar una receta desde el principio hasta el final. ¿Qué te parece la idea? Me parece una idea fantástica. Cocinar es una forma genial de aprender vocabulario nuevo y de practicar instrucciones. Estoy listo. ¿Y qué vamos a preparar? He pensado en algo fácil, rápido y que le gusta a casi todo el mundo. Un plato clásico. Vamos a preparar una pasta con una salsa de tomate casera. ¡Perfecto! Me encanta la pasta. La salsa casera suena mucho mejor que la salsa de bote. Entonces, ¿qué ingredientes necesitamos para nuestra receta? ¿Tenemos todo en la cocina? Buena pregunta. Vamos a revisar. Primero, lo más importante, la pasta. ¿Qué tipo de pasta usamos? ¿Espaguetis, macarrones, pene? A mí me gustan los espaguetis. A mí también. Los espaguetis son un clásico. Usemos espaguetis. ¿Cuánto necesitamos? ¿Un paquete entero? Para 2 personas, con medio paquete es suficiente. Unos 250 gramos más o menos. Vale, primer ingrediente. Pasta. Ya lo tenemos. Genial. ¿Qué más? La salsa es de tomate, así que necesitamos tomates. Exacto. Necesitamos unos 4 o 5 tomates. Es muy importante que los tomates estén maduros. ¿Sabes qué significa maduros, Carlos? Creo que sí. Maduros significa que no están verdes, que están rojos, un poco blandos y listos para comer, ¿verdad? Muy bien, eso es. Si los tomates están maduros, la salsa tendrá más sabor y un color rojo muy bonito. Voy a mirar en la nevera. Aquí están. Perfectos. Vale, tenemos pasta y tomates. ¿Qué más lleva la salsa? La base de casi todas las salsas en España es el sofrito. Para el sofrito necesitamos una cebolla y 2 dientes de ajo. Cebolla y ajo. Entendido. El ajo me encanta. Le da mucho sabor a la comida. Aquí veo una cabeza de ajos. ¿Cogemos 2 dientes? Sí, coge 2 dientes. Un diente de ajo es cada una de las partes pequeñas que forman la cabeza de ajo completa. Y también una cebolla. ¿Prefieres cebolla normal o cebolla morada? La normal es buena para cocinar. La morada es más para ensaladas. Usemos una cebolla normal, de color blanco. De acuerdo. Siguiente ingrediente, aceite de oliva. En España usamos aceite de oliva virgen extra para casi todo. Es más saludable y tiene un sabor increíble. Por supuesto, aceite de oliva, el oro líquido. Aquí tenemos una botella. ¿Necesitamos algo más para la salsa? Sí, 2 cosas muy importantes. Sal para dar sabor y alguna hierba aromática. Podemos usar orégano seco, que va muy bien con el tomate. Perfecto, sal y orégano. Creo que tenemos todo eso en el armario de las especias. Voy a mirar. Sí, aquí está la sal y aquí el orégano. Lista de ingredientes completa. Genial. Vamos a repasar la lista para nuestros amigos. Necesitamos pasta, tomates maduros, una cebolla, 2 dientes de ajo, aceite de oliva, sal y orégano. Es una receta con ingredientes muy sencillos. Muy bien, ya tenemos los ingredientes. Ahora necesitamos las herramientas para cocinar, los utensilios de cocina.
¿Qué necesitamos? Pues para empezar necesitamos una tabla para cortar y un cuchillo afilado para las verduras. Una tabla para cortar. Es la plancha de madera o plástico donde cortamos la comida para no dañar la mesa. Entendido. Aquí hay una. ¿Y un cuchillo? ¿Este grande está bien? Sí, ese es perfecto. Con cuidado que está afilado. También vamos a necesitar dos cosas grandes, una olla y una sartén. ¿Puedes explicarnos la diferencia, Laura? ¿Olla y sartén? Claro, la olla es un recipiente alto y redondo, con dos asas pequeñas. La usamos para cocinar cosas con mucho líquido, como sopa o, en este caso, para hervir el agua de la pasta. Entendido. La olla es alta para líquidos. ¿Y la sartén? La sartén es más plana, menos profunda y tiene un mango largo. La usamos para freír o saltear alimentos, como vamos a hacer con nuestra salsa. Olla para la pasta, sartén para la salsa. Clarísimo. Aquí tenemos una olla grande y una sartén. ¿Algo más? Sí, una cuchara de madera para remover la salsa y un escurridor para la pasta al final. Un escurridor. Es el recipiente con agujeros para quitar el agua de la pasta, ¿verdad? Exacto, ya lo tenemos todo. Manos a la obra. Oí esa expresión antes. Manos a la obra significa vamos a empezar a trabajar. Eso es, muy bien, Carlos. Bueno, ¿cuál es el primer paso de todos? ¿Lavarse las manos? Ja, ja, muy importante. Pero en la cocina, el primer paso es preparar la mise en place. Es una expresión francesa que usamos en cocina. Significa tener todos los ingredientes listos y preparados antes de empezar a cocinar. Ah, qué interesante. Organizar todo primero. Me parece una buena idea. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, vamos a lavar bien las verduras, los tomates y la cebolla. Es importante lavar siempre la comida. ¿Puedes hacerlo tú, por favor, Carlos? Claro, lavo los tomates con agua. ¿La cebolla también? La cebolla no hace falta lavarla por fuera, porque le vamos a quitar la piel. El verbo para quitar la piel de una verdura o una fruta es pelar. Yo voy a pelar la cebolla y los ajos. Vale, tomates lavados. Ahora tú pelas la cebolla. Cuidado con los ojos. Sí, la cebolla siempre me hace llorar un poco. Es normal. Ya está. Cebolla y ajos pelados. Ahora tenemos que cortarlos. ¿Recuerdas la diferencia entre cortar y picar? Sí, la explicamos en un video anterior, pero es bueno recordarlo. Cortar es el verbo general y picar es cortar en trozos muy pequeños. Perfecto. Pues para esta receta necesitamos picar la cebolla y los ajos, muy pequeños. ¿Te encargas tú de eso? Yo mientras voy a cortar los tomates. De acuerdo, yo pico la cebolla y los ajos. Tomo la tabla de cortar y el cuchillo. Primero la cebolla. La corto por la mitad y ahora hago cortes pequeños. Así, estoy picando la cebolla. Muy bien. Mientras tú haces eso, yo voy a poner la olla grande con agua en el fuego. Es importante que el agua empiece a calentarse ya. La llenamos con bastante agua y la ponemos a fuego alto. Vale, olla con agua en el fuego. Yo sigo picando. Uf, mis ojos. Tenías razón, lloran un poco. Un truco es no respirar por la nariz. A ver si funciona. Ja, ja, cada persona tiene su truco, no te preocupes. Yo ya estoy cortando los tomates. Para la salsa no hace falta que sean trozos perfectos. Los corto en cubos medianos. Ya está. Cebolla y ajos picados. ¿Los pongo en un plato? Sí, ponlos juntos en un plato. Genial. Los tomates también están listos. ¿Ves? Ya tenemos nuestra mise en place. Todo preparado. Ahora empieza la magia. ¡Qué bien! ¿Cuál es el siguiente paso? Ahora vamos a usar la sartén. Coge la sartén, por favor, y ponla en el otro fuego. Sartén en el fuego. ¿Lo enciendo ya? Sí, enciéndelo a fuego medio, ni muy fuerte ni muy flojo. Y ahora añadimos un chorrito de aceite de oliva. Un chorrito. Esa palabra me gusta.
Significa una pequeña cantidad de líquido, ¿no? Exacto, no demasiado aceite, solo para cubrir el fondo de la sartén. Esperamos unos segundos a que el aceite se caliente un poco. ¿Cómo sabemos si está caliente? No tiene que humear, solo tiene que estar un poco caliente. Si mueves la sartén, el aceite se mueve más rápido. Ahora está perfecto. Es el momento de añadir la cebolla y el ajo picado. Allá van, con cuidado de no quemarse. ¡Shh! Sonido de la cebolla friéndose. ¡Oh, qué buen sonido! ¿Y el olor? Huele de maravilla. ¿Verdad? Ahora, con la cuchara de madera, remueve un poco. El verbo remover significa mover los ingredientes en la sartén o en la olla para que se cocinen por todas partes y no se peguen. Entendido. Estoy removiendo la cebolla y el ajo. ¿Qué estamos haciendo ahora exactamente? ¿Cómo se llama este proceso? Este proceso se llama sofreír. Estamos haciendo un sofrito. Sofreír es cocinar las verduras lentamente en aceite a fuego bajo. Así, las verduras se ponen blandas, transparentes y sacan todo su sabor. El sofrito es la base de muchísimos platos españoles. ¡Qué interesante! El sofrito. Estoy aprendiendo mucho hoy. La cebolla ya no es blanca. Ahora es un poco transparente, como dijiste. Perfecto. Eso significa que está lista. Mira, el agua de la olla ya está hirviendo. ¿Ves las burbujas? Es el momento de echar la pasta. ¡Genial! Abro el paquete de espaguetis. Los echo en la olla. ¿Añadimos sal al agua? Sí, siempre. Es muy importante. Echa un puñado de sal en el agua hirviendo. Un puñado. Es la cantidad que cabe en la mano cerrada. Allá va, un puñado de sal. Ahora remuevo un poco los espaguetis para que no se peguen entre ellos, ¿correcto? Exacto. Eres un cocinero excelente, Carlos. Muy bien. La pasta ya está cociendo. Ahora volvemos a nuestra salsa. La cebolla está perfecta, así que ahora puedes añadir los tomates cortados a la sartén. De acuerdo. Tomates a la sartén, junto con la cebolla y el ajo. Cuidado que salpica un poco. Sí, con cuidado. Ahora remueve todo junto. Mezcla bien el tomate con el sofrito. ¿Ves qué colores tan bonitos? Sí, el rojo del tomate y el color dorado de la cebolla. Huele increíble. ¿Y ahora le ponemos la sal y el orégano a la salsa? Sí, añade una pizca de sal. Recuerda, una pizca es una cantidad muy pequeña, lo que coges con la punta de los dedos. Entendido. Una pizca de sal y un poco de orégano. Lo espolvoreo por encima. Perfecto. Ahora remueve una última vez, baja el fuego al mínimo y tapa la sartén con una tapa si tienes una. Sí, aquí hay una tapa. ¿Por qué bajamos el fuego y la tapamos? Para que la salsa se cocine lentamente. Esto se llama chup chup. Es un sonido que hace la salsa al cocerse despacio. Así, los tomates se deshacen y todos los sabores se mezclan muy bien. La vamos a dejar así unos 15 o 20 minutos. Genial. Entonces la salsa se está cocinando lentamente. ¿Y la pasta? ¿Cuánto tiempo necesita? Buena pregunta. Cada pasta es diferente. Tienes que mirar el tiempo de cocción en el paquete. ¿Qué dice el nuestro? A ver, voy a mirar. Busco en el paquete. Aquí. Pone tiempo de cocción 9-11 minutos para un resultado al dente. Ahí está. Al dente es una palabra que viene del italiano, pero la usamos muchísimo en español. Significa que la pasta está cocida, pero se mantiene un poco firme cuando la muerdes. No está demasiado blanda o pastosa. A mí me gusta mucho la pasta al dente. Es mi punto de cocción favorito. Entonces tenemos que controlar el tiempo. Si ahora son las 2:05, a las 2:15 más o menos estará lista. Exacto. Pues parece que ahora solo tenemos que esperar un poco. La salsa haciendo chup chup y la pasta cociendo.
Nuestra cocina huele de maravilla. ¿Verdad que sí? Oye, Laura, mientras esperamos, ¿podemos repasar un poco lo que hemos hecho? Creo que es útil para los que nos ven. Muy buena idea. A ver, primero hemos preparado los ingredientes y los utensilios. Segundo, hemos puesto la olla con agua a hervir. Tercero, hemos picado la cebolla y el ajo y hemos hecho el sofrito en la sartén. Cuarto, hemos añadido el tomate para hacer la salsa. Y quinto, hemos echado la pasta a la olla con agua hirviendo y sal. Un resumen perfecto. Y hemos aprendido palabras como olla, sartén, picar, sofreír, puñado, pizca y al dente. Muchas palabras nuevas. Sí, este tiempo de espera también es un buen momento para preguntar algo a las personas que nos están viendo, ¿no crees? Totalmente de acuerdo. Ya que estamos cocinando un plato que nos encanta, nos da mucha curiosidad saber qué cocinan ellos. Exacto. Así que la pregunta de hoy es, ¿cuál es vuestra receta fácil y rápida favorita? ¿Qué plato cocináis cuando tenéis poco tiempo, pero queréis comer algo rico? Escribid vuestra respuesta en los comentarios. Sí, nos encantará leer vuestras ideas, y así todos aprendemos platos nuevos de diferentes países. ¡Qué buena idea! Bueno, creo que ya han pasado unos 10 minutos. ¿Crees que la pasta está lista? ¿Cómo podemos saberlo? La mejor forma de saberlo es probarla. Voy a coger un espagueti con un tenedor. Cuidado que quema. A ver. Está perfecta. Totalmente al dente. Genial, pues ahora tenemos que quitarle el agua. Para eso usamos el escurridor. El verbo es escurrir. Vamos a escurrir la pasta. Vale, llevo la olla con cuidado al fregadero y vacío el contenido en el escurridor. El agua se va y la pasta se queda. Listo, pasta escurrida. Perfecto. Ahora vamos a ver la salsa. Han pasado casi 20 minutos. Levanto la tapa. ¡Wow! ¡Qué pinta tiene! Se ve increíble. El tomate se ha deshecho completamente y la salsa tiene un color rojo oscuro muy intenso. Huele a tomate, a ajo, a orégano. ¡Qué hambre! Pruébala, con cuidado que quema. Coge un poco con una cuchara limpia y dime si necesita más sal o algo. A ver, esta salsa. ¡Wow! Está deliciosa. Es dulce, tiene mucho sabor a tomate. Para mí no necesita nada más. Está perfecta de sal. ¿Qué diferencia con las salsas de bote? ¡Qué bueno! Pues si la pasta está lista y la salsa está lista, ya está todo listo. El último paso es el mejor de todos, juntar la pasta con la salsa. ¿Cómo lo hacemos? ¿Echamos la pasta en la sartén con la salsa o servimos la pasta en los platos y ponemos la salsa por encima? Las dos formas son correctas. A mí me gusta poner la pasta en los platos y luego añadir la salsa por encima. Así se ve más bonito. ¿Ponemos la mesa? Claro, mientras se enfría un poco. Necesitamos 2 platos, 2 tenedores, 2 vasos y servilletas. Ya está, la mesa está puesta. Muy bien, pues a servir. Yo pongo una buena cantidad de espaguetes en cada plato. Y yo pongo la salsa por encima. Con la cuchara cubro bien toda la pasta. ¡Qué buena pinta tiene esto! Oye, una pregunta, Carlos. ¿Te gusta el queso con la pasta? Me encanta. ¿Tenemos queso para rallar por encima? ¡Claro! Un poco de queso parmesano le va a dar el toque final. Voy a buscar el rallador y el queso. Un rallador. Es el utensilio con agujeros que sirve para convertir el queso en trocitos pequeños. Sí, por favor, un poco de queso rallado por encima y el plato será perfecto. ¡Hecho! Ahora sí, misión cumplida. Tenemos 2 platos de pasta con salsa de tomate casera y queso parmesano, riquísimos y saludables, hechos por nosotros. Y en menos de media hora. Es una receta fantástica. Y además hemos repasado muchísimo vocabulario de cocina. Sí, vamos a hacer un resumen final del vocabulario. Hemos usado muchos verbos importantes.
Por ejemplo, pelar la cebolla, picar el ajo, sofreír las verduras, hervir el agua, cocer la pasta, remover la salsa, probar la comida y escurrir la pasta. Muy bien. Y también sustantivos, nombres de cosas de la cocina. Hemos usado una olla, una sartén, una tabla de cortar, un cuchillo, un escurridor y un rallador. Y no olvidemos las palabras de cantidad, un chorrito de aceite, un puñado de sal y una pizca de sal. Son palabras muy útiles para seguir recetas. Esperamos que hayáis aprendido mucho y sobre todo que os animéis a preparar esta receta en casa. Si la hacéis, contadnos qué tal os ha salido. Bueno, y con estos platos tan deliciosos delante, que se están enfriando, creo que llegamos al final de nuestro video de hoy. Sí, muchísimas gracias por cocinar con nosotros y por acompañarnos. Si os ha gustado el vídeo y os ha parecido útil, por favor dadle a me gusta. Nos ayuda muchísimo. Y no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos las próximas conversaciones. Intentamos publicar videos nuevos cada semana. Por supuesto, si tenéis alguna pregunta sobre el vocabulario de hoy o si no habéis entendido algo, dejadnos un comentario. Y también, si tenéis alguna sugerencia para futuros temas, somos todo oídos. Nos encanta leeros y responderos. Bueno, y eso es todo por hoy. Ahora nosotros vamos a disfrutar de esta pasta increíble. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! Hasta la próxima. Y si vais a comer ahora, que aproveche.